Hola comunidad Apapáchame, ¿cómo están? Es lunes, hoy 18 de septiembre del 2023, fin de semana de festejos patrios para los mexicanos. Espero que lo hayan pasado muy bien, muchas felicidades los que lo son y los que también son mexicanos de corazón. Que hayan pasado un feliz fin de semana en torno a las fiestas patrias. Bienvenidos todos, soy Leticia Zárate y bueno, es aquí un gusto poder estar con ustedes un live más. Y hablando precisamente de independencia, quiero felicitar también a nuestros hermanos de Chile, en especial a nuestra querida Maggie Manzanita, al chef Raúl Toro y al chef Rocco, que hasta Chile les mando un apapacho muy grande en este día para ustedes. Bueno, los que no hayan podido ver la conferencia del sábado pasado, en la que nos enfocamos a hablar de valores en la era de grandes seres, ya está en YouTube, así es que en el canal de Hoy Te Toca pueden encontrarla. También está ya en nuestra fanpage de Apapáchame Global. Y pues gracias por la oportunidad a la comunidad de grandes seres por abrirme el espacio, y yo estoy por ahí compartiendo un poquito sobre la lealtad y el respeto. Así es que fue un evento muy bonito, muy emotivo, y ojalá lo puedan ver en retransmisión. Vamos a mandar también un abrazo a todos los colaboradores de la revista Vida y Comida, que hoy pues tengo el honor de traer aquí con nosotros a el chef Asael Flores, que también es parte de ese equipo maravilloso de personas involucradas, mexicanas y tan siempre queriendo aportar en función de su experiencia gastronómica, de su profesionalismo y demás. Así es que voy a unirlo porque ya anda por aquí. Denme una oportunidad mientras se van uniendo también, y que los compartimos también en el canal de Apapáchame Global. Para quien guste ver los 263 lives que llevamos hasta el momento, ya están ahí. Ahí los pueden buscar. Chef Asael, ¿cómo le va? Buenos días. Un segundo. Claro que sí. No. Cuéntenme, ¿quién anda por ahí? ¿De dónde se conectan? Les mando saludos. Gracias. Cráneo Cocinero ya está por aquí. Amada CF también. Besquivel también. Gracias. Los que se van sumando. ¿Cómo le va, chef? Buen día. Bien. Aquí con mi primera vez en Instagram. Y Eso me no da gusto somos como muy saberlo, buenos chef. para las redes. ¿Mandé? Me da gusto que al final también, de cierta forma, pues aprendemos juntos ciertas cosas, ¿no? Usted nos Claro, no. comparte unas cosas y podemos tener también la oportunidad de generar otros aprendizajes entre todos. Sí, exacto. Pues bien. Miren, aquí, como ustedes saben, en México acabamos de pasar ya un fin de semana de fiesta y lógicamente para nosotros de mucho trabajo. Así Y es. bueno, tratando de recuperarnos un poco, ¿no? De la desvelada, de todo lo que contrajo, ¿no? Exacto, exactamente, chef. Ya me imagino. Hay que tomar fuerzas, hay que tomar aliento y volverse a recuperar para estar al 100 otra vez, porque sí, efectivamente son días de muchos festejos, que qué bueno que haya trabajo, por supuesto. Eh, Este, pero bueno, poco a poco, chef. Iniciamos la semana pasito a pasito. sí. Y bueno, y agradeciéndote mucho por la invitación, ¿eh? De No, veras, chef, muy nada que agradecido, agradecer. muy agradecido. Déjenme decirles que he leído lo que escribe esta mujer, Leticia, y chicos, no se pueden perder eso, ¿eh? Deberían de estar leyendo todo lo que escribe. Tiene mucho oficio, ¿no? Hacemos lo que se puede, chef, también con mucho corazón y con mucho amor y respeto por lo que cada quien, ¿no? Va decidiendo en su camino. Sí. Y usted, chef, les voy a contar rápidamente aquí el
chef, claro, tiene un extenso currículum, pero pues no podemos decirlo todo. Sin embargo, antes de iniciar la conversación, les cuento que el chef Asael Flores es certificador para la Secretaría de Educación Pública en el área de servicio a comedores, barismo y alimentos y bebidas del programa Conocer. Es asesor y expresidente del Colegio Profesional Gastronómico de México, certificado en sushi, especialista en gastrosofía, que ahora nos enteraremos de ese concepto, por la CECAFI, que es el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas. Es doctor honoris causa, claustro doctoral, colaborador y escritor en el libro Sabores de México. Es el libro que también fantástico se hizo por ahí, el trabajo editado por Fogones de México. Un abrazo muy grande a todos ellos y a todas las 32 cocineras que participan y están ahí. Es grandioso ese libro. Quien no lo tenga, búsquenlo, consíganlo, porque es espectacular. Y pues bueno, muchas cosas más, pero ya nos lo irá contando el chef. Así es que, chef, gracias nuevamente por su tiempo, por haber madrugado un poquito hoy con nosotros, porque pues, tenemos cambio de horario, diferencia horaria grande, y pues tocó estar por así temprano. Y chef, a mí antes de que entremos como en este tema que nos ha propuesto hoy, las emociones, memoria y gastronomía, un camino para la felicidad, me gustaría que nos contara cómo es que llega al sector gastronómico, cómo se decide por encauzar al oficio de la gastronomía. Bueno, es toda una aventura, y más bien como medio épica. En realidad, yo de primera carrera, yo soy médico. Yo estudié medicina y ejercí medicina durante 20 años. Hasta la fecha, todavía no se deja. Pero siempre estuvo la situación de querer incursionar como cocinero. En la época donde a mí me tocó entrar a la universidad, yo siempre les digo, en la época de las cavernas, ¿no? La situación de la gastronomía no estaba como muy bien descrita aquí en México. Quizá teníamos dos, tres escuelas en las que se hacía un diplomado y entonces saltabas a trabajar. Y bueno, pues eso siempre, no te creas, eso siempre pone con los focos rojos y la alerta, sobre todo a tus padres. Ahora que soy padre, me doy cuenta que tenían a lo mejor un poco de razón. Y entonces, oye, no, necesitas estudiar una carrera. Entonces, pues eso se olvidó por un momento cuando me caso, me da más oportunidad, me da un poco de impulso y estudio gastronomía. Y de ahí me vuelvo no solamente apasionado del hecho de la situación gastronómica, sino me doy cuenta de que es una de las profesiones, porque es una profesión, ajá, que ha sido más apaleada. La ven como una profesión menor y no se dan cuenta todo lo que tiene que saber esta persona que está en la cocina, en el fogón, para podernos llevar ese plato que nosotros degustamos. Y de ahí empecé a trabajar primero en la situación educativa, ujú, en la reconceptualización del concepto educativo, en el proceso de la formación de los gastrónomos. Posteriormente me di cuenta que había que irnos un poco más atrás, o sea que no solamente era reconceptualizar lo que les enseñaban, sino reconceptualizar como ciencia el área gastronómica, y ahí nace la idea de estudiar esta situación filosófica en donde podemos darle sentido a todo esto que estamos viendo. Yo tengo un gran maestro de gastrosofía, ¿eh? En realidad él es filósofo, ¿no? Apasionado de la comida, y entonces empieza a generar esta nueva conceptualización de gastrosofía. No esta gastrosofía que nos enseñaban en la escuela, que era, no, que para el bien comer y que, no, sino el concepto de gastrosofía como parte de la filosofía de contar respuestas, de dar respuesta a lo que genera la sociedad en tres líneas muy importantes. Una es la reivindicación de la gastronomía como una ciencia, la segunda, que es muy
importante es nuestra aportación como gastrónomos en esta pandemia que llamamos, en esta pandemia de salud que tenemos mundial, ¿no? Nuestra aportación desde la comida. Y la tercera, que es muy importante, nuestra aportación en la sustentabilidad de los países. ¿Cómo es que nosotros intervenimos en el proceso de que el país se vuelva sustentable? Y entonces ahí hay un montón de gente, afortunadamente, que estamos tratando de trabajar en las políticas educativas, en las políticas de agronomía y agropecuarias, ¿no? Ok. Y afortunadamente hemos tenido oportunidad de estar en los congresos hablando precisamente con diputados, ¿no? Sobre que lo tienen que tener en cuenta y tienen que incluirnos en sus plataformas para poder tener mejores decisiones. Yo siempre que les cuento yo les cuento que en México se tomó una decisión bien extraña, ¿no? Dijeron, cero sal, porque como la hipertensión está muy grave y el problema renal, vamos a quitar la sal de las mesas. ¿Y qué crees? Que la sal es muy importante para el funcionamiento cerebral. Y entonces quitamos la sal y tenemos un montón de deprimidos. Y hay una relación bien importante entre el consumo de antidepresivos en México y la relación de la política de retirar la sal de las mesas de los mexicanos. Entonces, eso es algo que aparte de los ingenieros en alimentos, aparte de los bioquímicos, tendría que estarnos preguntando a nosotros, porque nosotros somos los que cocinamos, los que estamos enfrente del fogón, y los que ahorita, como tú te has dado cuenta a través de las plataformas, les enseñamos a la gente a cocinar. Ya todo mundo tiene un live, ya todo mundo le dice, oye, así es el chile en nogada, fíjate de mi receta. Esto es como muy importante, digo, para la propia conjunción de salud y de sociedad. Claro. Ujú. Es que si vemos a la gastronomía, ¿no? En su globalidad, se relaciona con todas las disciplinas, chef, con Claro, todas. Es increíble, matemáticas, antropología, sociología, bueno, física, química, por supuesto, y no lo vemos, ¿no? Quienes estamos a lo mejor, o quienes hemos estado alejados del sector en sí, no, no lo dimensionamos de esa ujú. manera. ¿Cuál importante es? Sí, no, no, no. Y bueno, después que conocí a varios, Mitzvah, entre ellos, Sabores Fogones México, Sabores de México, uy, digo, si me pudiera nombrarlos, no termino. A, a Juanita Maya, Uf, donde me empieza a contar qué es la gastronomía mexicana, me doy cuenta de que no solamente tiene que ver con eso, sino también con esta búsqueda de identidad social y esta búsqueda antropológica de formación de el qué es ser mexicano, ser argentino, y entonces la dimensión se vuelve una locura. Es decir, oye, si nosotros no tuviéramos mole, los poblanos no se sentirían poblanos, ¿no? Si no tuviéramos machaca, los del norte no se sentirían del norte. Y entonces ahí sí globaliza y sí empieza a darnos una nueva idea de lo que es la gastronomía. Sobre todo en esta modernidad, donde los muchachos dicen, oye, yo quiero más. Yo no solamente quiero aprender, sí quiero aprender las técnicas, pero aparte quiero más. claro, Ujú. claro. Entonces, pues en eso estamos, ¿no? Tratando de abrir brecha para que la disciplina se modifique, ujú, se Claro, genere desde abrir otro la punto. conciencia colectiva, ¿no? E incluso, pues, involucrarse en temas socioculturales, económicos, como usted referenciaba, la política, ¿no? Las leyes ahí Claro, tienen que estar claro, inmersas en, ¿no? Para precisamente poder crear también una soberanía alimentaria. Che. claro. Y sobre todo, algo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, estas nuevas generaciones con esta modernidad líquida, que le llamamos, muy rápida, muy fast, todo muy, muy, muy,
inmediato. Algo que a veces nos está faltando un poco es esa identidad, como mexicano, como francés, porque no solamente es un problema de Latinoamérica, es un Ujú. problema globalizado totalmente. Y entonces yo les decía, a mí me da risa que los muchachos se visten como negros cuando están totalmente rubios, queriendo adoptar la cultura, ¿no? O deformar la cultura, ¿no? Y Ujú. entonces, eso también es bien importante para el concepto de sociedad y de red social bueno, impacta hasta en las problemáticas comunes como la violencia, la falta de apoyo, la falta de empatía. Entonces, Sí. desde nuestro bastión, desde este bastión que nosotros le llamamos gastronomía, ¿no? Eh, hay que empezar a trabajarlo. Y yo creo que muchos ya lo han trabajado. Eh, Simplemente la revista con la chef Elizabeth, una gran líder, es un trabajo que está haciendo. Ella no solo es una revista, sino es un publicar, ajá, lo que están haciendo mis compañeros en toda la gama. Y entonces decirles, oye, la gastronomía no nada más es la receta, Ujú. es todo esto. Claro, claro. Y entonces hay un montón también de colectivos que están trabajando en esta idea de Ujú. modificar la idea que tenemos solamente de la cocina, ¿no? Y entonces llevar el concepto de que estudiar gastronomía no es fácil. Sí, se tiene que saber de todo, hasta de idiomas, ¿no? No es De fácil. cualquier cosa que nos podamos imaginar, el chef, alguien que está en una cocina tiene que entender porque debe comprender desde el ingrediente cómo se comporta y cómo lo va a conjuntar para precisamente ofrecer una experiencia gastronómica, ¿no, chef? Claro. Y con esta idea de experiencias, precisamente tiene que ver, este concepto de experiencias tiene que ver con las emociones, tiene que Ujú. ver con la conformación de felicidad. Yo, eh, yo creo que ese es el futuro. Yo creo que la neoformación de la idea de ir a un restaurante ya no va a ser esta idea de llénate mucho con poca cantidad económica. Yo creo que va a ser de experimenta la Sí. emoción, pero no solamente la emoción que tú sientes en el momento de ingerir, sino la emoción del que lo estaba haciendo. Y Ujú. eso es. Ujú. Exacto. Y yo creo que ya tuvimos una primera aproximación con, 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 con la idea de Ferrea y de la gastronomía molecular. El problema es que ahorita platicaremos y entraremos un poquito más. El cerebro le gusta mucho la sorpresa, pero la sorpresa es una de las emociones más cortitas. Entonces, Ujú. ¡pum! Nos comemos la sorpresa, vemos la sorpresa y después se acaba. Y queremos volver a repetirlo con esa sorpresa y ya no existe. ¿Por qué? Porque tenemos que incorporarle algo más a este proceso de sorpresa. Ujú. Entonces, tiene que ver mucho con esto, Sí. ¿eh? Tiene que ver mucho hasta cómo conceptualizamos las recomendaciones, cómo conceptualizamos el hecho de qué platos vamos a entregar. Yo les decía, hablando ahorita del 15 de septiembre, ¿no? Plato mexicano es chiles en nogada. Sí, bueno, chiles rellenos en México históricamente siempre han estado, Ujú. pero la nogada no era mexicana, ¿no? Y a lo mejor mucho la granada, pues, ¿no? Y entonces, pero lo tenemos internalizado y conceptualizado desde el momento histórico social y esto creó identidad, ¿no? Y entonces Claro. cuando nosotros nos dicen un platillo mexicano, chiles en nogada, siendo que toda Latinoamérica somos una fusión maravillosa y hermosa de todas Ujú. las razas, de todas. ¿Y dónde se refleja? En nuestra gastronomía. Ahí vemos esta fusión de cultura negra, de cultura asiática, de cultura europea, de lo que nosotros teníamos. Y se hace un cúmulo tan bello, que yo era lo que yo les platicaba.
Si la sociedad tuviera esa empatía que tienen los ingredientes en el momento que se están mezclando en la olla, no, hombre, no, hombre, no, estaríamos en otro nivel. Sí, sí. Entonces también algo por ahí nos quieren enseñar, ¿no? Algo nos quiere enseñar también la comida. Oiga, chef, ¿y por qué somos felices comiendo? Y sobre todo, bueno, habemos culturas muy específicas y muy, como en el caso de los mexicanos, ¿no? Ya que estamos aquí en el mes patrio, ¿por qué cuando hablamos de comida nos emocionamos tanto? Ok, bueno, para eso tendríamos que empezar en un viaje que yo le digo la disección del cerebro, ¿no? Y entonces tendríamos que saber que hay tres partes del cerebro, dos no nos vamos a ocupar de ellas, que son de la corteza, ¿no? Que se desarrolla a los 21 años, por eso le decimos conciencia, ¿no? Mm, Hasta los 21 años, ¿no? Ahí cargan situaciones morales, etc, etc. También nos ayuda a conceptualizar ciertas cosas. Tenemos el tronco, ¿no? Que es lo que nos mantiene vivos, nos permite respirar, que es nuestro corazón lata, ¿no? Pero hay una parte que es muy importante y que le llamamos la parte límbica. Esta parte límbica es una parte que es preciosa. Esta partecita se encarga principalmente de las memorias y de la compilación de lo que nosotros obtenemos a través de la sensorialidad. El aprendizaje sensorial. El aprendizaje, nosotros no solamente comemos con la boca, nosotros comemos con los ojos, con la nariz, con los oídos y con la piel. Entonces, este concepto hace que se vaya metabolizando, pero viene un tercer punto ahí que es muy importante, que le llamamos historia de vida. Nosotros cuando nacemos, no tenemos el concepto de sabores. Estos se van incorporando a través de nuestra historia de vida. Y yo les decía, en el momento que naces, sale tu cabeza, empiezas a respirar, y el primer sentido que se va a librar y va a empezar a funcionar casi al 100% es el olfato. Y lo primero que vamos a oler es ese sabor dulzón, que dicen, ¿no? Que cada uno de de las mamás tienen diferente sabor dulzón en su leche materna. Fíjate qué tan importante es eso. Ese sabor dulzón de leche materna nos va a acompañar durante toda la vida. Piensa en los postres. El postre es reconfortante, nos gusta, es cierto. después de la comida, es un gusto. Y cuando estoy deprimido, voy al chocolate, porque el chocolate tiene algunas sustancias, pero aparte es porque es dulce, ¿no? Ujú. Nosotros mismos pensamos en que alguien nos trate bien diciendo nos trata dulce. Ese apapacho es dulzón, ¿no? Entonces lo vamos aprendiendo a través de la vida. Vamos pasando, llegamos a la época de la exploración y tenemos que empezar a probar cada una de las sustancias del mundo para ver lo que nos gusta y lo que no. Ujú. Entonces Ok. comemos tierra, chupamos la cuna, chupamos la mano de la mamá, nos chupamos la mano, el pie, ¿no? Y conocemos el mundo. Y entonces, ahí yo siempre les decía, fíjate qué tan importante es la sensorialidad y el hambre, la saciedad y la comida. Así conocemos el mundo. Y apenas en el momento que empezamos a comer y que nos empiezan a dar estos purecitos, estas cosas que en México luego acostumbramos a hacer cada cosa, tortilla al niño, sopa, caldo con frijol y cosas de ese tipo, eso nos empieza a formar la identidad. Y una cosa, un concepto en el que se está trabajando que se llama paladar geográfico. Y entonces dices, ¿cómo que paladar geográfico? Sí, donde vives te va a marcar tus gustos. Y Ya. entonces a todos aquellos que dicen, no, 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 es que yo no me siento mexicano, yo me siento oriental, lamento decirles que no,
¿Por qué? Porque la historia de vida y todo lo que pruebas va a marcar tu propia identidad. Ok. Wow. Y va a haber pequeños momentos en la vida en donde se van a generar esas emociones. Pensemos en la emoción como una sensación subjetiva y adaptativa del ser humano, pero inherente. No la podemos evitar. ¿Estamos? Ujú. Y es dinámica a lo largo de toda la vida. Va cambiando. Puede ser placentera o displacentera. Eso depende del momento en el que yo me encuentre. Y encontremos que emociones hay 6 básicas. Solo 6 básicas. Ujú. Y bueno, ya no lo decía esta película de Disney, ¿no? Que no digo, ni digo el nombre, pero muchos lo conocen. Y es asco, felicidad, tristeza, miedo, ira y sorpresa. Dato curioso, la sorpresa es la más cortita, ya lo habíamos hablado. Ujú. ¿Y qué creen? El miedo es el más largo. El miedo puede durar toda la vida. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos. Cuando nos da miedo algo, puede durar mucho, mucho tiempo, ¿no? Ujú. Sí, es Bueno, cierto. Wow. va esperando en esta caminar por la vida estas emociones. Y entonces recordamos, yo estaba enfermo, ¿no? Tenía gripe y mi mamá me llevó un caldo de pollo. ¿Y cómo me sentí? ¡Wow! Y entonces lo asocio a una memoria placentera. Y cada que yo me sienta enfermo, sea físico o psicológico, ¿a qué voy a recurrir? A El un caldito. potaje, a un caldo de pollo. ¿No? Entonces yo le decía, me pidió matrimonio, o los hombres que le piden matrimonio a las esposas o a sus parejas, me lo pidió en una pizzería con una pizza de pepperoni y queso, de tal pizzería. Cada que yo me la vaya a comer, voy a hacer un remember de ese momento. Entonces voy a empezar a producir serotoninas, voy a empezar a producir adrenalinas, voy a empezar a producir oxitocinas. ¿Y qué va a hacer? Mi cerebro se va a poner súper feliz. Y esa es la razón por la cual a través de la vida ustedes se van dando cuenta que consumen alimento que los hacen felices. Y Ya. dicen, wow, o sea, ¿cómo es que unas palomitas, que por aquí mira, tengo Ay, qué unas, ¿no? Unas palomitas me hacen feliz. Porque es algo que no es mío, en la internet lo pueden ustedes leer, y las palomitas dan felicidad. Y le quisieron inventar un montón de sustancias. No tiene una sustancia que cause felicidad como tal. La única que tiene es que nos regresa a un momento histórico de la vida. Y las palomitas están presentes en 2 momentos claros en Latinoamérica. Uno, en la Navidad, cuando hacemos los ensartados para el árbol de Navidad. Y 2, cuando vamos al cine. Ya. Entonces, ¿por qué somos felices? Bueno, somos felices desde 3 puntos, desde un triángulo. Una, que tiene que ver con la fisiología y que tiene que ver con todas estas sustancias que tenemos en el cerebro. La segunda, que tiene que ver con el contexto social, la memoria y la historia de vida. Ujú. Ok. ¿Qué nos causa placentero y qué es displacentero? Ujú. ¿No? Y la tercera, que es muy importante, es el estímulo. Y siempre el estímulo va a ser sensorial. Fíjense que yo les doy clase bueno, ya a nivel universitario, un poco más arriba. Agarraba y yo les decía, ¿a qué sabe un taco al pastor? Y todos empiezan a decir, bueno, a chilito, a carne, a esto, al otro, con la piña. Ujú. Y le digo, bueno, si hubiera aquí un japonés, no sabría a qué sabe un taco al pastor. ¿Por qué? Porque la aprendizaje sensorial. Claro. Necesita vivir la experiencia para ver si es placentera para él o displacentera. O por Ujú. ejemplo, el huitlacoche. Quien no conoce el huitlacoche tiene 3 características para no comértelo. Número 1, es negro.
Y la comida negra nos dice, oye, cuidado, porque lo negro no se come, ¿no? ¿Sí? Número dos, nos enteramos que es un hongo, y el hongo significa enfermedad, entonces no te lo comas, ¿no? Y lo tercero, el guiso es acuoso, es denso, ¿no? Claro, que cuando lo pruebas, dices, wow, wow, wow. Y así de muchos alimentos, ¿eh? La Sí. tripa, las menudencias, pero que te van a causar placer. Sí. Qué interesante, chef. La verdad es que sí, hacer como esta reflexión que nos lleve de la mano, ¿no? Y es que es así. Al final uno tiene los recuerdos, ¿no? Esa memoria gastronómica o esa memoria gustativa en función de lo que vivió, bueno o malo, Claro. y con quien haya estado, ¿no, chef? Ujú, ujú. Además de que la comida tiene un recorrido totalmente fisiológico, ¿eh? O sea, es algo que a lo mejor se nos ha olvidado, pero por ejemplo, damos una entrada. La entrada tiene que ser alta en dopamina. ¿Para qué? Para generar atención. Atención a lo que yo ya estoy haciendo. Porque si no hay atención, no hay placer o displacer. Y fíjense, yo les decía, las entradas generalmente son muy petit, muy pequeñas, ¿no? Sí. Y generalmente son altas en grasa o en aceites, ¿no? Con sabores muy frescos, pero muy explosivos, ¿no? Hasta un salado es así. Y entonces es decirle a tu cerebro, oye, pon atención a lo que sigue. Mm, Va, la segunda parte, que es bien importante, que es los potajes y las sopas. ¿Qué es lo que te van a dar? Los potajes y las sopas, por supuesto que lo que te van a dar es el recuerdo. ¿Recuerdo de qué? De una emoción placentera. De un apapáchame, de un siéntete bien contigo, ¿no? Y vamos a tener un tiempo siguiente en donde va a ser totalmente carnívoro. ¿Y a dónde va a abogar? Va a abogar a tu parte más primitiva, al placer más primitivo. Y entonces allí entran las oxitocinas, las dopaminas, ese placer primitivo de comer y de no solamente sentir el sabor, yo les diría hasta egoísta, lo que yo siento, no lo que tú, ¿no? sí, sí. Y después me voy a dar un gusto para recordar mi humanidad. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a ir a la leche materna, a ese sabor dulzón, ¿no? Y voy a comer un postre. Mm, Entonces, sí. está diseñado, no es algo que a lo mejor conscientemente ahorita no lo estamos pensando así o no lo hacemos así, pero está diseñado para hacerlo así. Ujú. Y ese, desde el punto de vista hasta mercadotécnico, ajá, ese es la diferencia entre dar un menú exitoso y dar un menú que no lo sea. Todos mis compañeros que cocinan saben que a veces damos menús y dices, bueno, Cierto. cumplió, pero no fue algo soberbio. Y siempre estamos buscando ser soberbios, ¿no? En lo que hacemos. ¿Por qué? Porque esa es otra de las cosas. Los cocineros no cocinamos para nosotros, los cocineros cocinamos para los demás. Y esa es una forma en la que nosotros también nos referimos al cariño y amor que podemos tener a una persona. Claro. Sí, Yo les hacerlo digo, inolvidable para ti. claro, todo cocinero tiene una historia de vida en donde juntó el servicio de la comida con el placer de la empatía. Todo cocinero pasó por eso. Y entonces les preguntas, mi abuela tenía la cocina. No es que mi abuelo, él así nos quería, era una persona osca, pero nos preparaba unos grandes salsas, ¿no? Y entonces empiezas a generar toda una conceptualización sobre esa situación de servicio. Y luego te preguntas,
¿y por qué escogiste la carrera? Anda, luego andamos inventando mil cosas, pero en realidad no, tiene que ver con nuestras historias de vida, tiene que ver con nuestros procesos, tiene que ver con lo que vivimos y lo que nos apasiona. Ujú, Y ujú. entonces, ya no quieres salir de ahí. Yo les digo que cocineros que salen de la cocina son raros, porque quieren vivir en la cocina. Cierto. Sí, 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 es un sector que, ¿no? Atrapa. ¿No? Sí. Chef, déjeme hacer aquí un paréntesis. Por aquí están poniendo Mujeres Unidas y Empoderadas. Dice, qué poderoso todo lo que nos comenta. Es como cuando es como cuando nos dijeron, es amor, esos alimentos y es lo que te tienes que comer todo. Ah, me refiero a como hay amor en esos alimentos y por eso te lo tienes que comer, ¿no? Sí, no, también nos dijeron, los niños de África no van a comer si tú no comes. Sí, eso no es cierto, ¿verdad? Ya, ya, ok. Sí, pero es que es curioso, ¿no? Cómo ella nos está aquí poniendo esa, pues sí, su visión. Y cierto es que siempre tenemos ese recuerdo y esa memoria de que la abuela nos cocinaba, ¿no? Así como si esto el ejemplo del caldo de pollo o de algún caldito, ¿no? Cuando estamos enfermos, pues si eran nuestro cumpleaños o si había una fecha en especial en la familia o, ¿no? El encuentro con la familia a lo mejor de que venía alguien de fuera y se preparaba algo especial y siempre, ¿no? Hacemos nuestros recuerdos en torno a la comida y lo que se servía en esas mesas estando con los nuestros, ¿no? Y por supuesto, mira, yo les platico que uno de mis platillos que yo, en general, me gusta más, es una mezcla de col, cebolla, chorizo, ¿no? Todo hecho en grasa y con una pieza de pollo en la parte superior, ¿no? Algo muy simple, muy sencillito. Cuando empiezo a explorar y empiezo a hacer esta introspección, porque eso es importante, el cocinero tiene que hacer introspección de su vida. Por eso le digo que ser cocinero no es fácil, ¿no? Y entonces autoanalizar por qué estás haciendo ese plato, qué estás haciendo con ese plato o qué le quieres dar a entender a la gente. Resulta que era un plato que hacía mi abuelo. Y mi abuelo fue de los braceros de 1940. Nosotros vivimos en el Distrito Federal. En el Distrito Federal la col no es tan usada. Y él usaba col. Y cuando empiezas a ver la historia de vida del abuelo, pues él se dedicaba a recoger las coles en las sembradías de Estados Unidos y Canadá. Y entonces su comida era col asada. Y Ya. la mexicanizaba con lo que fuera. Cuando llega a México, ¿no? Nos instila ese recuerdo a través de ese plato. Claro. Y si tú te das cuenta, tienes un montón de recuerdos a través de los platos. Es más, puedes rastrear hasta el origen de tu familia en relación a lo que estaba en tu mesa, a lo que tú consumes. Ujú. Yo les digo, ¿de dónde eres? No, yo nací aquí. Le digo, anda, pero no eres de aquí, porque tienes una mamá y un papá que seguramente son de Hidalgo, son de Veracruz. Nosotros somos migrantes. El pueblo latinoamericano en general somos migrantes, ¿no? Y estas migraciones no solamente se trajeron personas. Pensar que solamente se trajeron personas sería Claro. algo imposible. Se trajeron valores, se trajeron emociones y se trajeron comida. Mucha. Mucha comida. Sí, sí. Y entonces eso también genera sociedad. Y nosotros lo podemos ver muy claro en las acciones de las, los colectivos judíos en el mundo, los colectivos asiáticos en todo el mundo, los colectivos árabes, ¿no? ¿Qué buscan? A través de su cultura, bueno, aquí en México tenemos un libanés muy importante, en Francia tienen una parte migrante de África muy importante, ¿no? Sí, Y que van haciendo colectivos y redes sociales, ¿no? sí. Que no solamente están compartiendo cosas de
sociabilidad, sino también alimento, también está compartiendo un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y sobre todo emoción, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Cuando uno no tiene la oportunidad de viajar a otros sitios o ir a vivir a otra ciudad, incluso en el mismo país, ¿no? En el país del cual seamos, nos llevamos, ¿no? Nuestros sabores, nuestros recuerdos. De vez en cuando añoramos un poco ese, como usted decía, aquí no se come la col, pero se comen otros, ¿no? Ingredientes. Pero ¿qué es lo que ha estado frecuentemente en tu mesa y te ha marcado, ¿no? O cuando tienes la oportunidad de mostrarle a otros algún ingrediente o algún plato característico de tu región, ¿no? Sí, claro. Yo les digo que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en el extranjero, cuando nos sentimos tristes y sentimos, sobre todo los mexicanos, que sentimos que ya nos hace falta un poquito de México, vamos y recorrimos al Chile. Porque la comida asiática picante no es igual que nuestro picante. Y entonces nuestro picante tiene otro concepto y es este paladar geográfico. Y cuando lo probamos, nos regresa. Y por supuesto, como dices, eso es muy claro. No solamente nos lo queremos comer nosotros, queremos compartirlo con todo el mundo. Y queremos que ese grupo de amigos vaya y se siente y decirle, oye, aquí está mi cultura, aquí está de donde yo soy, aquí está de donde yo estoy partiendo, aquí está lo que yo soy como persona. Me tiene una cantidad de emociones porque esa es otra de las cosas. Cuando nosotros cocinamos, metemos emociones. Y tú agarras y dices, ¿y cómo le echas? O sea, ¿me saco dopamina o me saco adrenalina? No me saco yo nada. Pero tiene que ver con los humores. No es nuevo. Es algo que ya decían los clásicos. Los humores para que determinaban, hasta la situación de cómo ibas cocinando. ¿Y dónde están esos humores? En el paladar. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos probando, y lo vamos dejando de acuerdo a cómo nos sentimos. Aunque seamos profesionales, ¿no? Yo les digo, yo siempre les digo cuando les hablo de un plato, que un plato es una obra de arte irrepetible. No va a volver a pasar eso. En el momento que lo serviste, se acabó. Nunca más va a volver a existir. O sea, ¿cómo no? Pues si yo tengo la receta y la voy a reproducir y la voy a estandarizar, claro que no, porque entonces tendrías que regresar a ese momento histórico en donde te encontrabas en el momento que lo cocinaste. Y eso es imposible. Mm. Y muchos de ustedes recordarán que dices, oye, vine con la señora, bueno, aquí, allá no hay quesadillas, pero aquí vine con la señora de las quesadillas, este día me supo maravillosa su tinga, y hoy, pues está bien, pero no tanto, Sí, es cierto. ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la emoción del que lo va a hacer, pero también del que lo recibe. Claro, Y hablando de claro. estas duraciones de emociones, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la tristeza se puede prolongar, digámoslo de alguna manera. Ya lo veíamos en Como agua para chocolate, quien haya visto esa película, ¿no? Haciendo el pastel y después todo el mundo se pone a llorar porque ella estaba llorando medio en el momento que lo hacía. En realidad tiene que ver con la emoción que tú generas. Yo les digo que la tristeza se puede generar en la mesa y con los alimentos. ¿Por qué? Porque todo el mundo hemos visto ensaladas que están demasiado pasadas con la vinagreta y están todas tristes, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Estos caldos, estas cremas que les hace falta color, ¿no? Este, este plato fuerte que ni siquiera tiene este montaje precioso con la altura y se ve triste. La tristeza se contagia, ¿no? Cierto. No se trata de técnica, sino se trata de que tú reflexiones y digas, en este momento estoy demasiado triste o demasiado agobiado, ¿no? Como para hacer algo.
como para dar. Yo les decía que en esto de la emoción es importante que nosotros sepamos que no siempre estamos para dar, no siempre. Y eso es parte de la vida, ¿no? Claro, claro. Y aguas, el asco no se quita. Aquel que te, yo les decía a las niñas, les diga, aquel que te ve con asco no te cases con él, porque eso no se va a quitar, el asco no se quita, ¿no? Y entonces yo no voy a hacer que una persona pruebe algo que le causa asco, jamás. Porque ¿qué le voy a causar en su memoria? Un displacer. Y ese displacer la va a marcar, o lo va a marcar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nunca va a querer volver a consumirlo. Claro. Y ahí está la respuesta de por qué hay muchos alimentos que no queremos probar y que no queremos comer cuando somos adultos. La presentación, cómo nos los dieron. Te lo tienes que comer a fuerza, porque si no, no te vas a parar de la mesa. Y entonces, no es el alimento, sino es la emoción que me está causando. Me están regañando, me siento agredido. No, pero por supuesto que no, no me lo voy a comer cuando soy adulto. Sí, sí. Ujú. Qué fantástico. Pues sí, chef. La verdad es que se queda ahí uno hasta, ¿no? Se puede llamar pues un trauma, ¿no? Y nos marcan esas huellas que nos marcan de pequeño a lo largo de la vida, ¿no? Porque precisamente no, no lo recibimos de la mejor manera. Sí, no, ni hablar, ¿no? Ni comas ni cocines con ira. Jamás. Una cosa es el rush, cuando le estás gritando al otro, apúrate, bro. Eso es parte de una cocina, pero enojado no. Los sabores van a ser más intensos. ¿Mm? Y si tú comes enojado, está claro, y hay no, no solamente un solo estudio, hay muchos estudios sobre la emoción, la producción de las hormonas y la función digestiva. Ujú. Ujú. Y a todos nos ha pasado. El día que comemos enojados, o nos enfermamos, o nos duele la barriga. Porque las emociones también van a ciertas partes o a ciertos lugares del cuerpo. Ujú. Entonces, no cocines, ni tampoco generes con ira, porque ya lo decíamos, ¿no? Además, la ira es muy extrema, pero también es muy constante. Cuando yo tengo ira o enojo, se acaba, baja, y cuando yo tengo otra vez el recuerdo de lo que me pasó, vuelve a subir, baja, y otra vez sube, ¿no? Y eso pasa bien común, ¿eh? Ujú. Yo les digo acá en la Ciudad de México, uno de los grandes problemas es el tráfico. Y entonces cuando te cierran, cuando tú vas manejando y te cierran, te da mucho coraje. Yo conozco mucha gente que le da mucho, mucho coraje. Sí. Se calma, llega a un lugar y lo platica. ¿Para qué? Para volver a tener coraje. Y llega a su casa en la noche y lo vuelve a platicar para volver a tener coraje sobre eso. Y entonces es un constante, la ira tiene esas características. Y entonces cuando tú lo asocias con algún alimento, va a empezar a generar este recuerdo y entonces, va a empezar esta problemática constante, 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 constante. Y cada que te comas eso vas a tener ira, vas a tener enojo, vas a tener problemas, ¿no? Y eso, fíjese que dentro de esta búsqueda de poder entender también el comportamiento humano a través del alimento, nos damos cuenta que también es el principio de muchos de los excesos que tenemos como seres humanos, ¿no? Uno, o nos reconforta, o otro, agredimos nuestro cuerpo. Ujú. Sí. ¿Por qué? Porque tengo ira, tengo enojo, y entonces voy a agredirte. ¿Cómo te voy a agredir? Ah, voy a comer de más. Ah, voy a beber de más. Ah, o sea, para que se te quite a ti mismo, ¿no? Estarme haciendo que yo me sienta mal. Yo no me quiero sentir mal,
pero busco cómo sentirme más, cómo agredirme y cómo tener ira contenida constantemente. Sí. Entonces, ve cómo la alimento es tan importante. Yo les platicaba de una cosa que yo le dije, que alguna vez se me ocurrió decirle el ciclo de la dona. Y yo le decía, los que somos gorditos sabemos qué es eso. Me siento mal, me voy, me compro una dona de chocolate, me la como, me siento bien. Se me baja el azúcar y me vuelvo a sentir mal. Y vuelvo a ir por la dona de chocolate y me siento bien. El ciclo de la dona. ¿Y qué pasa? Este círculo nunca lo voy a quitar, ¿eh? Nunca lo voy a evitar. Entonces, como te das cuenta, verdaderamente los sentimientos y lo que comemos, lo que sentimos, están bien ligados, ¿eh? Bien amarrados. Aunque nosotros queramos como pasarlos de un lado a otro, eso no pasa, ¿no? Ya. Y están completamente vinculados. Sí, claro. Ujú. Y bueno, a lo mejor tendríamos que ampliar una situación de la sorpresa, como les decía, la sorpresa es muy cortita, ¿no? Cuando quieran diseñar un plato a los profesionales que tenga sorpresa, recuerda que ese plato solo te va a durar una vez si no le incorporas algo nuevo. La sorpresa no es algo que se genere constantemente, ¿no? Es cortita, rápida, ajá, pero es muy poderosa, muy fuerte. La sorpresa te puede permitir dejar recuerdos muy, muy clavados en tu cerebro. ¿Mm? Y entonces, hablando de la molecular, ¿no? Esa bolita que traía dentro un líquido y que cuando tú la rompiste, ¡pras! Te llenó y te invadió completamente tus papilas gustativas y tu nariz. Ah, eso fue una sorpresa, ¡pum! Y entonces el cerebro se le quita el aburrimiento y empieza, ¡wow! Ujú. Pero después se apaga. Y a pesar de que quieras repetir esa sorpresa, no pasa. Porque como ya se quedó una memoria, ya sabes lo que va a pasar. Y ya Entonces, no te vas a ver igual, no, aunque creo sea que la no, misma esperificación. creo que no. O lo que vayas a poner, ¿no? Sí, Y, sí, 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 sí. Es por verdad. supuesto, ¿no? Que para el último, pero no antes, la felicidad. La felicidad como emoción. Comer al ser humano le hace feliz, porque también tiene tres vías. La vía sensorial, la vía social y, por supuesto, la vía de recompensa de sabor. Hmm. Ujú. No es lo mismo la vía sensorial que la vía de recompensa de sabor. La vía sensorial tiene que ver exclusivamente con lo que tú sientes. Y entonces el chicharrón, ok, felicidad, oí el chicharrón. Eso es sensorial, ¿no? Pero la recompensa te la va a dar ¿qué? La sal, ¿no? Y la grasa que tiene ese chicharrón. Hmm. Entonces, hay una diferencia entre una y la otra. Y Ya. por supuesto, ¿no? La vía social. Por ahí había un adagio que decía cuál es la forma incorrecta de comer espagueti. Y le decían, solo. Esa es la forma incorrecta. Ujú. La comida en soledad no es buena, chicos. Ese Tupperware que tienen enfrente de su cara y que se van a comer enfrente de la computadora, no lo hagan. Busquen al compañero de al lado. Come conmigo. La comida obliga a charla, obliga también a compartir, abre espacios para consensar, nos ayuda a ser empáticos, genera nuevos conocimientos y nuevas formas de ver la vida. ¿Comer solo? Hombre, jamás. Ese es el peor error que pueden cometer. Dentro de la emoción, ¿no? Sí. Sí, no, y de hecho, pues también cuando alguien prepara de comer, habitualmente le pesa, ¿no? El preparar solamente para sí mismo, ¿no? Sino como que dices, si es nada más para mí, cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿no? Y cualquier cosa es cualquier cosa, Y cualquier cosa, ¿no? exacto. Sí, Ahí. sí, sí.
Sí, sí, sí. Dice que la sorpresa es una de las columnas de... Sí, claro, Sí, la sorpresa es una de de las columnas del aprendizaje. Y no estamos hablando, o sea, no se piense que es este aprendizaje escolarizado, en donde llegamos a la escuela y eso. No, o sea, no es aprender a leer y escribir. No, o sea, el aprendizaje es desde el propio punto de vista de la conceptualización de lo cognitivo, ¿no? Es lo que hacemos todos los días. Yo aprendí, hoy aprendí algo, hoy aprendí a conectarme en Instagram, que era algo que no sabía hacer, y entonces ya lo aprendí. ¿Por qué me va a quedar una memoria hermosa? Ah, pues seguramente porque me estoy tomando un café y entonces ya lo voy a relacionar con eso, o seguramente por la compañía, o seguramente por las preguntas, o seguramente por muchas cosas. Pero de que va a quedar. Y entonces yo voy por la vida teniendo aprendizajes que también son sensoriales, ¿no? ya. Yo le digo, aquí en México, afuera de la escuela, quien fue a una escuela pública, sabe perfectamente que hay una cantidad de sabores que están ligados a nuestra educación Es y que cierto, no podemos evitarla, ¿no? sí, es cierto. Sí. Y que ahí andamos buscándolos cuando somos adultos, los dulces en internet, ¿no? Y el sex soda, y la chicle. ¿Y por qué? No nos estamos comiendo el chicle, nos estamos comiendo nuestra emoción y nuestra memoria. En ese momento nos sentimos cómodos. Y entonces busco cómo regresar a ese momento. Ujú, ujú. Ay, chef, no, lo vamos a tener que comprometer a que nos vuelva a acompañar. Se nos está pasando ya la hora, Sí, sí, y sí. desgraciadamente, bueno, Instagram pues ya sabe que nos va marcando, pero interesantísimo lo que hoy nos comparte usted y de verdad que como dice aquí Ana Milena, muy potente también. No solo hablar de las sorpresas, sino de todo este mensaje que hoy nos ha venido a compartir, chef. Pues es un placer para mí, sobre todo que todos empecemos a tener conciencia de estas emociones y que estas emociones se pueden manejar desde lo que consumo, ¿no? Y Sí. pues a la orden, ¿no? Cuando gusten, con mucho gusto. Ya que a lo mejor en otra ocasión ya más con una cocina y ya más a lo mejor a pues a la acción, ¿no? Porque bueno, Vemos ahorita ya en vimos la acción, chef. teoría. Ahora, ¿cómo genero una emoción en un plato? ¿Cómo equilibro una emoción en un plato? Porque equilibramos sabores, ¿eh? Pero se nos olvida que también hay que equilibrar emociones. Sí. Buenísimo, chef. ¿Cómo contactarle? Si alguien está interesado por ejemplo, también que nos pueda compartir rápidamente sus proyectos, ¿en qué anda el chef Azael? Bueno, pues escribiendo mucho en la columna de gastrosofía, ¿no? Escribiendo sobre cosas que pues a mí me parecen interesantes, pero si alguien quiere que escribamos sobre algo, pues póngalo y con mucho gusto lo investigamos. Trabajando sobre el libro nuevo, todo vamos a paso tranquilo, ¿no? Hay en unos, hay esperemos que en un año y cacho esté ya gestándose y dando asesorías sobre todo y trabajando mucho en esta situación de la implementación, las políticas de tipo público, ¿no? Sobre cómo obedecer a la necesidad que tiene la gente en el proceso gastronómico, ¿no? Formación, dando clase. ¿Dónde me pueden contactar? Pues en mi Facebook, que nunca me acuerdo, creo que es Chef Flores, este, Clair Chef, Flores, es chef Clair Flores. Se los voy a Chef anotar por Claudia aquí. Flores, ahí estamos. Sí contesto, no soy tan payaso, no contesto con mucho gusto cuando gusten. Cualquier pregunta bien recibida, ¿no? También nos pueden contactar por la revista, ¿eh? También esto me lo había comunicado esta líder que también nos pueden contactar ahí por Revista y Comida. Échenle una leída, échenle un brinco, ¿eh? Yo creo que estaría súper bien, que ustedes leyeran un poquito, ¿no? Y Sí. por supuesto, si ustedes como lectores, como gustosos de la gastronomía,
quieren que investiguemos algo, quieren que yo les explique algo más profundamente, por favor, digo, con un mensajito más que suficiente. Maravilloso, chef. Pues de verdad, muy agradecida con esta gran conversación que hoy nos ha venido a regalar con todo su conocimiento, con todo su entusiasmo, con todas sus emociones también, porque sí que se transmiten. Y pues que vuelva pronto, chef. El espacio de Apapáchame está abierto a usted y a todos los que están interesados en estos temas. La intención es eso, escuchar otras perspectivas, compartir, y en este caso nos tocó hacer hasta ahí una reflexión profunda de cómo es que, ¿no? La memoria, las emociones, todo tiene que ver con lo que comemos y esa historia de vida, ¿no? Que también nos puede ir cambiando conforme, ¿no? Vamos optando a otras, otras latitudes o con la gente que nos relacionamos, porque eso también sucede, ¿no? Vamos integrando otras, otras Sí, memorias y otros recuerdos. sí, de hablar. Y acuérdense, no es que no coman del tope, pero no coman solos, nunca. Ok. Gracias por Ujú. ese gran consejo, chef. Usted es de la Ciudad de México, Sí, ¿verdad? Si alguien que no ha ido a la Ciudad de México y el chef tiene tiempo de llevarlos a visitar o a comer algo, ¿a dónde los llevaría, chef? ¿Qué les haría probar alguien que no haya probado algún taco tradicional, alguna preparación tradicional en la Ciudad de México? yo, yo creo, yo soy perro callejero, déjenme decirles, O sea, soy de a pie, ¿no? Entonces, conozco un par de restaurantes muy pequeños, pero con mucha propuesta. Y yo creo que lo primero que yo les llevaría sería a comer en el centro de México, en el centro de la ciudad, a un restaurante que es oaxaqueño. Y lo primero, y tú dirías, ay, aquí en México, pero oaxaqueño, no. A mí me gustaría que probaran una versión de tamal amarillito, de mole amarillo. Uf, ¿Por qué esa versión? Porque es una fusión. En realidad, quien los hace ya no es oaxaqueño, ya es del Distrito Federal. Entonces, el paladar cambió claro, mucho. Y la sí. manera en que lo realiza, digo, es sublime, con un agua de chilacayota, que es Uf, maravillosa. qué Y rico. este gusto adquirido por la nieve de leche quemada, que no es para todos, lo reconozco, ¿no? Es un gusto adquirido porque no es un sabor a veces como muy amable, ¿no? Sí. Pero que también es una buena experiencia. Una tlayuda, que ni se llaman tlayudas, en realidad se llaman doraditas de Toluca, ¿no? Con Sí. nopales y un poco de cilantro. Y esta salsa tan brava que a veces se antoja como solamente por gotitas y que es maravillosa, ¿no? Y no sé, tenemos los esquites Uy, de Palacio de Bellas Artes, ¿no? Estos esquites con un montón de... Ahorita ya le ponen de todo, dorilocos, cosas de ese tipo, ¿no? sí, Pero yo sí. creo que de base lo esencial es maravilloso. Y fíjate que tengo un restaurante que yo amo, amo, amo. Me gusta mucho. Es un restaurante que está muy cerca de las pirámides. Y este restaurante se llama La Quinta del Limón. Lo comanda yo le digo chef, aunque en realidad no tiene una formación en escuela. Y cocina avestruz, cocina Wow. faisán y cocina ay, una carne. Ella le llama carnes exóticas, pero en Ok. realidad es una manera de cocinar maravillosa, muy de casa, muy el arrocito, muy la ensaladita, pero con otra proteína, provocándote otra proteína. Y es una propuesta maravillosa, ¿eh? De veras. Mire que yo hemos tenido la oportunidad de probar esas carnes en lugares como, como, como muy reconocidos, ¿no? Sí, Y sí. yo creo que nadie le llega al sazón Mire, de esta señora que lo hace muy humilde, ¿no? qué Y rico, chef. Pues ya saben, si sí, van por la Ciudad de México,
no dejen probar estas cosas. Y por supuesto, contactar al chef Asael. Con gusto. Aquí los estamos esperando. Chef, si resumimos en una frase o en 3 palabras, como usted lo quiera interpretar, la gastronomía para usted, ¿qué sería? En 3 palabras, la gastronomía. Bueno, la gastronomía es emoción, es empatía y, y es sociedad. Buenísimo. Pues, Ujú. de verdad, un placer haber estado con usted y aprender de usted esta No, eso mañana y esta tarde, según donde nos estén viendo. Che, vuelva muy pronto. pero, hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias a los que nos siguieron. Estamos para servirles y muchas gracias a ti. De veras, muchas gracias. Qué Un placer, bonito chef. streaming tiene. Estamos para servirles. Y Hasta luego. estamos en comunicación. Que esté muy bien, chef. Gracias. Gracias por aquí que nos puso Ana Milena, dice, en Antioquía la bandeja paisa, una experiencia de sabores, colores, aromas y muchas cosas más. Muy hermoso tema, gracias. Luego también por aquí nos pusieron que una venezolana colombiana viviendo en Italia, gracias por haber estado aquí. Emociones, cómo contamos nuestras historias, qué belleza. Casa Drink, un abrazo hasta Chile. Charlie Ángel, fotógrafo, gracias. Gracias también por anotar ahí el Instagram del chef. Yo también por ahí se los dejo. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Nada más comentarles rápidamente. El miércoles pasado terminamos la segunda temporada de Business Show. Ya saben que es un espacio dedicado todos los miércoles a hablar de emprendimiento. Hacemos una pausa. Estamos preparando nuestro segundo maratón Business Show el 6 de diciembre para que de una vez lo agenden. Y pues bueno, apapachar es amor, el amor mueve al mundo. Yo soy Leticia Zárate. Gracias a todos. Hasta pronto, chef. Cuídese Hasta mucho. pronto. Bye, bye.